podrás dar la paz mediante un gesto a la distancia. La Sagrada Comunión se dará en la mano, conservando la sana distancia en la fila. Al comulgar, no te quites el cubrebocas, solo bájalo. La colecta se realizará al salir de misa o puede colocarse directamente en las alcancías. Al salir, conserva la sana distancia de manera ordenada y con paciencia. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa. 1. Respetar el aforo permitido del lugar. 2. Conservar la sana distancia. 3. Procurar la higiene personal y del lugar. 4. Usar siempre cubrebocas. 5. Respetar a todos. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Descarga en tu celular la aplicación apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Septiembre, mes de la Biblia. Por eso tenemos una serie de programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy el presbítero Carlos Alberto Santos García, sacerdote de esta Arquidiócesis de Monterrey, y estoy aquí para continuar con esta reflexión que el día de ayer iniciamos sobre la espiritualidad bíblica. En este contexto del mes de la Biblia, el mes de septiembre, precisamente el día de ayer estuvimos hablando de esta raíz y origen de considerar a septiembre mes de la Biblia por San Jerónimo, el traductor de la Vulgata, de esta edición de la Biblia, que pues recorrió toda la edad antigua, medieval, moderna y hasta nuestros días. Y empezamos a ver algo del programa que será para este mes nuestro hilo conductor, una serie de temas que van a tratar sobre la espiritualidad bíblica, concretizado en nuestra situación actual de la pandemia. ¿Qué significa leer la Biblia en tiempos de pandemia? Cómo la Sagrada Escritura también ilumina nuestra existencia. Hay también ahí una guía, hay también luces para poder enfrentar, vivir y sobre todo para sacar fruto para nuestra vida espiritual. Por lo tanto, estas 4 sesiones de ayer martes a este próximo viernes, estas 4 sesiones que giran en torno a la espiritualidad bíblica en general, son como una preparación a las siguientes 3 semanas, que van a estar dedicadas a ciertos textos bíblicos que nos ponen en esas realidades de crisis, de dificultad, en donde el creyente, el hombre y la mujer, se ve cuestionado, retado por la existencia, por los acontecimientos. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, hay muchas experiencias de este tipo. Hay muchos personajes, hombres y mujeres, que enfrentan realidades así, como creyentes, como hombres y mujeres de fe, y ahí es donde nosotros podemos encontrar algo para nuestra vida. Ahí es donde puede uno encontrar una fuente de espiritualidad y también una forma de espiritualidad, una forma de vivir su ser religioso, una forma de vivir esa experiencia religiosa, la relación con Dios.
Vamos pues a continuar con la espiritualidad bíblica. ¿Qué es la espiritualidad bíblica? Y el día de ayer yo lanzaba esta pregunta: ¿existe una espiritualidad bíblica? Hay que realmente ponernos a reflexionar si existe tal cosa, porque estamos acostumbrados más bien a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, como una fuente de espiritualidad. Pero no es precisamente eso a lo que me refiero, a lo que nos referimos cuando queremos decir espiritualidad bíblica. Es otra cosa, es algo más. Evidentemente está radicado en la Biblia, es decir, vamos ahí a buscarlo, vamos ahí a extraerlo, pero no es simplemente una cuestión instrumental. Hablar de espiritualidad bíblica no es decir la palabra de Dios, fuente de nuestra vida espiritual. Es hablar de si en la Biblia hay una espiritualidad propia. Hay una espiritualidad propia de los hombres, mujeres, creyentes, con algunos rasgos, con algunas características, que podamos decir, estos rasgos y estas características son propios de la espiritualidad bíblica, de la espiritualidad de hombres y mujeres de fe que vivieron así su relación con Dios. Hacia eso es a donde vamos. Tenemos pues que armar un planteamiento, ver y definir los términos, definir conceptos y después ir a la palabra de Dios, confrontarnos y de ahí extraer estos rasgos, esta espiritualidad propia de la Biblia que también nosotros queremos asumir, queremos hacerla parte de nosotros. ¿Existe una espiritualidad bíblica? Sí, existe. Y forma parte de la espiritualidad cristiana en general. Es una espiritualidad más particular, una espiritualidad que la vemos atestiguada en el texto sagrado, en el texto bíblico. Habrá en la espiritualidad cristiana distintas escuelas, experiencias, arraigadas algunas en escritos de santos, de santas, que han creado escuelas de espiritualidad. Pensemos en Santa Teresa de Jesús, la espiritualidad carmelitana. Pensemos en San Ignacio de Loyola, la espiritualidad ignaciana. Bueno, cuando hablamos de la espiritualidad bíblica, no estamos hablando de cualquier escrito, estamos hablando de la revelación. Estamos hablando de la palabra de Dios, no solo como fuente, sino también como experiencia. Ahí es donde está el punto. Cuando hablamos de Santa Teresa de Jesús, de la espiritualidad carmelitana o de la espiritualidad ignaciana, necesariamente estamos haciendo referencia a la experiencia de ellos. La experiencia de Teresa, la experiencia de San Juan de la Cruz, la experiencia de Ignacio, y ahí encontramos resonancias, identificaciones para nosotros. Bueno, esta misma verdad, este mismo espíritu, podemos aplicarlo a la Biblia, que está también poblada, por decirlo así, de hombres y mujeres, en los cuales también hay una experiencia religiosa y de fe clara, evidente. Y vamos a ver que tienen algunos rasgos comunes, hay algunos elementos comunes de esa espiritualidad concretizada en rostros concretos. Es pues entonces una parte de la espiritualidad cristiana, no es toda la espiritualidad cristiana. Decíamos ayer, la espiritualidad cristiana, por ejemplo, incluye la liturgia, el culto, la celebración, es parte fundamental. Entonces, no la agota, pero sí es algo que toca a sus raíces, a sus fuentes, a la revelación. Vamos un poquito más atrás. Aquí fue donde el día de ayer yo me detuve, porque el concepto espiritualidad es un concepto que tenemos que, delimitar muy bien, porque es un concepto muy, utilizado, un concepto muy devaluado, a veces identificado con cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros entendemos como espiritualidad cristiana. Hay quien identifica la espiritualidad con esoterismo, supercherías, piedras, supersticiones, etcétera, ¿verdad? Cuarzos, cosas de esas extrañas. Entonces, no, espiritualidad para nosotros no es eso. No es ni esoterismos ni cosas de superchería. Espiritualidad está arraigado a una experiencia vital,
Para nosotros la espiritualidad tiene que ver con una realidad existencial, como la piedad, como la devoción, que vemos la piedad y la devoción de alguien en la forma de vivir, en el amor que pone a algo, en la atención que le dedica a algo. Hablamos de una persona piadosa, devota, de una persona que rinde culto, cuando esa persona, sus acciones revelan que su vida, su existencia está orientada hacia algo, está orientada hacia alguien. No es como una persona que anda cambiando y ahorita anda con esta novedad, anda con la novedad de estos cuarzos, anda con la novedad de este tipo de objetos, de cosas, y ahí ves que va una tras otra. A ver, eso no es espiritualidad, esa es superstición. La espiritualidad toca la existencia de una persona, tiene que ver con una forma de vida, con un modo de obrar. Cuando nosotros decimos, esta persona es muy espiritual, tenemos que tener cuidado. Hay muchos artistas que hablan de que son muy espirituales y eso, y es porque tienen algunas prácticas un poquito, pues, de energías, de cosas así cósmicas, un poco raras, y dices tú, a ver, ¿eso es el concepto de espiritualidad que yo como cristiano, católico, utilizo cuando hablo de la espiritualidad cristiana? No. Para nosotros es un modo de obrar, no simplemente prácticas perdidas entre una y otra que se va cambiando continuamente. Es una forma de vida que en lo cotidiano se expresa en acciones, en palabras, en una moral, en una ética que manifiesta unos valores, unos principios. Entonces, podríamos decir que es un concepto omnienglobante, o sea, que engloba toda nuestra vida. Esa persona, ese artista, ese famoso que se llama espiritual, pues no lo es porque eso impregne su vida, sino porque tiene una serie de prácticas que parecen más de ciencias ocultas, esotéricas, que algo que realmente impregne su corazón, sus valores, que impregne el sentido de su existencia. Cuando hablamos de espiritualidad cristiana, hablamos de algo que toca a ese nivel nuestra vida, la toca totalmente, la engloba, no queda en la superficie de algo que estás utilizando ahorita y que al rato va a venir una novedad distinta y la vas a cambiar. Esta espiritualidad cristiana se mueve en unos polos. Yo pongo ahí en la diapositiva inmanente y trascendente, aquí y más allá. ¿Por qué? Porque la espiritualidad forma parte de nuestra experiencia religiosa. La palabra religión es una palabra que tenemos que precisar. Religión significa religare. Ese religare, esa religio, como se dice en latín, implica la unión, implica la comunión. Es algo que implica nuestra inmanencia, es decir, nuestro ser interior, pero implica la trascendencia, implica alguien más, alguien a quien encontramos, a quien vamos al encuentro de. Es una espiritualidad radicada aquí y en el ahora, pero que nos lanza más allá, a ese más allá de Dios. Una auténtica religio, una auténtica religión, religiosidad y una experiencia espiritual nos va siempre a sacar de nosotros mismos, nos va a hacer entrar en relación. No va a ser algo inmanente, algo que utilizamos como para simplemente adormecer una parte de nosotros mediante una práctica, sino para comprometer toda nuestra existencia con una relación, con una profesión de fe, con una parte de nuestra existencia que sabemos que busca a Dios, que tiene sed de Dios. Toda religiosidad, toda espiritualidad más bien, toda espiritualidad para que sea auténticamente tal, tiene que tener un ritmo, tiene que estar presente, como dice ahí en la diapositiva, en diferentes momentos de nuestra vida. Una espiritualidad tiene constancia y ritmicidad. Esa ritmicidad, ese ritmo y esa constancia
es lo que le da consistencia. Como decía, no es a ver qué novedad me traes ahora, es que en el programa hablaron de tal novedad, utiliza esto, utiliza lo otro, y ahora, a ver, eso lo que implica y lo que nos revela es un desorden, es un caos. La espiritualidad no puede ser del caos y del desorden, de la dispersión, implica unificación, implica un orden y un ritmo. Así cuando, por ejemplo, nos decimos, yo tengo una espiritualidad y forma parte de mi espiritualidad no irme a dormir sin darle gracias a Dios. Forma parte de mi espiritualidad que cada que me levanto hago esta oración. Forma parte de mi espiritualidad que yo no me siento a comer sin hacer esto. Cuando escuchamos frases de ese tipo y ubicamos acciones de nuestra vida que tienen ese ritmo, que tienen también esa frecuencia, que tienen ese significado al levantarse, al acostarse, o como dice este texto del Deuteronomio, al entrar, al salir, al ir de camino, al estar en casa. Cuando encontramos ese tipo de acciones, podemos decir, tengo una espiritualidad que marca mi existencia, que no es una novedad y una cosa que yo adquirí recientemente, sino es algo interiorizado, algo que forma parte ya de mí mismo, de mí misma. Por eso también toda espiritualidad tiene un lenguaje, unas palabras, como dice también ahí está Filmina, un lenguaje que se hace oración. Ojo, la oración forma parte de la espiritualidad, pero no es toda la espiritualidad. La espiritualidad en cuanto a acciones radicadas en la vida del hombre, de la mujer, de la persona, puede tener varias manifestaciones. El lenguaje, la palabra, evidentemente es una parte esencial de nuestro ser humanos, de nuestro ser personas. Y aquí voy a desviarme tantito para adelantar algo. La espiritualidad bíblica es una espiritualidad de la palabra, es decir, siempre se presenta una espiritualidad que utiliza el diálogo, el coloquio. La espiritualidad bíblica le va a dar una importancia fundamental a la comunicación, a ese intercambio de palabras. Vuelvo a este cauce de qué es la espiritualidad, diciendo entonces que un criterio para verificar la existencia de una espiritualidad, que esta persona tiene una espiritualidad, es ese lenguaje, un lenguaje persistente, constante, coherente, una forma de dirigirnos a Dios con ciertas palabras. Yo no sé ustedes, yo de repente sí me descubro que hay ciertas palabras que siempre se las digo, hay ciertas palabras que repito. Así es como uno puede descubrir, esto forma ya parte de mi espiritualidad, de la forma en la que hago diálogo y palabra, esa relación, esa religión que está a la base de mi vida, de mi existencia. Entonces, la espiritualidad, en síntesis, llegamos allí al final de esta diapositiva, es una forma de vida, una forma religiosa de vida, que le da identidad a una persona. Por eso no es algo que se cambie, no se cambia como se cambia de ropa, y ahorita anda con el budismo zen, y ahorita anda con el budismo de Lao Tse, y ahorita anda con no sé cuál otra religión oriental, y ahora anda con la variante budista de Malasia, y al rato con la variante de por allá. Dices tú, a ver, ¿no es más bien eso un caos? ¿No más bien es una confusión? La espiritualidad tiene una identidad histórica. La espiritualidad cristiana se ha distinguido históricamente. Su identidad central es Cristo, es alguien. Esa identidad histórica que es irrenunciable. Por eso cuando dialogamos con otras espiritualidades, con espiritualidades de otras tradiciones, de otras latitudes del mundo como orientales, etc., para nosotros es desde Cristo, en Cristo, es nuestra identidad histórica. Por eso hay que juzgar muy bien cuando una persona habla de su espiritualidad y después
empieza a referirse a ella como si estuviera cambiando de ropa, estuviera cambiando de accesorios. No, eso no es espiritualidad, simplemente es consumismo, es un buffet de consumismo religioso. No es una espiritualidad que marca, que imprime la vida de alguien. Es pues, esta última idea, la que aparece en esta diapositiva, un sello espiritual. Toda espiritualidad, cuando existe una espiritualidad en una persona, va a dejar una marca, un sello espiritual, que se va a plasmar en las acciones, en la forma de vida. Ojo, no estoy diciendo en ritos, en prácticas, evidentemente forman parte, pero se plasma la espiritualidad principalmente en la acción, en la vida. ¿Qué es lo que ha distinguido la espiritualidad cristiana a lo largo de los siglos? ¿Qué es lo que distingue a la espiritualidad cristiana en medio de este mundo? La caridad, la misericordia, el amor de Cristo. Es ese amor el que se hace histórico, a través de hombres y mujeres, de santos y santas que se configuraron con Cristo. Como dice esta frase de Pablo, hasta que Cristo se forme en ustedes. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ahí vemos cómo Pablo entiende la vida cristiana como un proceso de cristificación, de identificación con Él, de un sello espiritual, que es el rostro de Cristo, que por obra del Espíritu Santo se nos da como una gracia. Ahí es donde manifestamos la verdad de nuestra espiritualidad, una verdad que está presente en las acciones, está presente en nuestros sentimientos, en la manera en cómo reaccionamos ante ciertas personas, realidades y experiencias. Ahí es donde se decide que una persona es espiritual o no, no en que andemos buscando prácticas extrañas, si se eleva del suelo, si no se eleva del suelo, si tiene a lo mejor los ojos en blanco, no los tiene, sino en la acción misma, en la vida concreta, como Cristo también hizo presente al Padre, al Espíritu, hizo presente esa comunión de amor trinitario con su existencia. Entonces, es muy importante clarificar este concepto, porque como decíamos al principio, el concepto espiritualidad está muy manoseado, muy devaluado y es utilizado indiscriminadamente. Forma parte de nuestra tradición, está así en compuesto espiritualidad cristiana, espiritualidad bíblica, pero ya lo definimos en nuestra perspectiva. Cuando hablamos de él, estamos hablando de una forma de vida que imprime un sello en toda nuestra existencia, que tiene un ritmo, que tiene un orden también, que tiene un lenguaje propio. Eso es lo que vamos a buscar en la Biblia. Cuando decimos espiritualidad bíblica es cuál es ese lenguaje propio, esas actitudes, esas acciones del hombre y de la mujer en la Biblia que viven esa fe, esa relación con Dios, ese ser religioso. Vemos entonces cómo empezamos a adentrarnos a lo que es nuestra temática concreta. Ahora, hago ahí también un paréntesis de algo que estuve comentando. En nuestro tiempo han proliferado muchas formas de espiritualidad. Y es triste ver a muchos católicos, a muchos cristianos, ir a buscar espiritualidad en otros lugares. Y ahí lo que nosotros tenemos que reconocer es que quizás nos ha faltado rescatar nuestra propia espiritualidad, rescatar, definir, conocer nuestra propia espiritualidad, porque si se va a buscar a otro lado, a esas religiones neopaganas en el sentido etimológico de la palabra, recordemos que la palabra pagano en el contexto bíblico habla de las naciones, del resto de las naciones, de otras tradiciones que podremos encontrar en nuestro planeta. Así pues, esta búsqueda en otros lugares, esas formas de espiritualidad, es un efecto quizás de que nosotros hemos cerrado la puerta, no hemos definido, no hemos puesto a disposición estas fuentes de espiritualidad cristiana, de espiritualidad bíblica,
Y otra razón también, quizás también la más importante, y es que la tradición cristiana occidental, las iglesias tradicionales de Occidente, como dice ahí la presentación, es no solamente la Iglesia Católica, podríamos hablar de las iglesias de la Reforma, las iglesias luteranas, calvinistas, etcétera, son francamente racionalistas. Es aquí algo que tenemos que reconocer. La supremacía de la razón se debe paradójicamente a la religión cristiana. Los grandes pensadores desde el Renacimiento hasta el siglo XIX son pensadores que se forman, que crecen dentro de una tradición religiosa como la tradición cristiana. Y esto conlleva un peligro. Llega el peligro de la racionalización, de la supremacía de la razón. La razón ilustrada, todo lo que proviene de la ilustración, va a ser algo que hunde sus raíces en este intelectualismo que rodeó a las universidades católicas, cristianas, medievales y las que siguieron, a este afán también de conocer intelectualmente nuestra fe. Y ahí es donde se destierra la espiritualidad. Se destierra una espiritualidad que es acción, una espiritualidad que también es sensibilidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es algo que vivimos desde nuestra totalidad, mente, cuerpo, espíritu, y por lo tanto implica nuestras sensaciones, nuestra sensibilidad, implica nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso esta supremacía de la razón, esta razón ilustrada que también está dentro de nuestra iglesia y que afecta directamente a la Biblia, también digámoslo. ¿Cómo nos acercamos a la Biblia? Nos acercamos a la Biblia intelectualmente, nos acercamos de una manera racional, el método de la razón crítica, el método histórico crítico, un acercamiento racional, intelectual, que tiene principios científicos, literarios para interpretar el texto bíblico. Y ahí precisamente se cierra la puerta, o más bien se divide al ser humano. Y nuestro acercamiento a la Biblia se vuelve puramente intelectual, puramente racional. Y entonces ya la Biblia no es una fuente de espiritualidad, es un objeto de estudio, un objeto de análisis crítico, y ya no es vida, vida religiosa, vida espiritual, experiencia de Dios en el mundo, en la historia, en sus alegrías, en sus penas, en sus tristezas. Esta es una de las razones también del éxodo de muchos cristianos, católicos o de otras confesiones a buscar espiritualidad, entre comillas, buscar espiritualidad en otras tradiciones de Oriente principalmente. El cristianismo lo que le aportó a el mundo moderno fue precisamente a nivel religioso esta razón ilustrada, una religiosidad que también la pensamos, la reflexionamos, una fe que es racional. Y esto es algo necesario, pero como les decía, no somos solamente cabeza. El ser humano también es anhelos, deseos. Integrar todo esto, integrarlo en nuestra experiencia de fe es fundamental. Leer la Biblia desde esa experiencia, saber que también ella comunica experiencias de sentimientos, anhelos, deseos y emociones, es algo evidente, pero que lo hemos desterrado de nuestra vivencia. Entonces, razón y crítica histórica han sido también unos factores que han hecho que vivamos nuestra fe cristiana muy racionalmente y que después caigamos en la aridez espiritual. Padre, siento sin sabor en la oración, ya perdí las ganas de orar, ya no tengo ese deseo y esa sed de orar. ¿Por qué? Porque quizás
nos hemos dedicado a pensar. Y peor todavía, confundimos el pensar con el orar. Llegamos a creer que sentarnos y simplemente darle vueltas en la cabeza a algo, que eso es oración. Cuando la oración implica algo más, implicará toda nuestra persona. Y vamos a ver también algo de eso con un texto el día de hoy. Voy a apresurarme un poco más. La razón es entonces un elemento fundamental de nuestro ser religioso, de la espiritualidad, pero no es lo único. Hay otras dimensiones del ser humano que nosotros tenemos que tomar en cuenta y recuperar. ¿Existe una espiritualidad bíblica? Sí existe, pero cuidado, no vayamos a confundir esto de lo que estamos hablando con el papel de la Biblia en la vida espiritual. En la espiritualidad bíblica estamos hablando ya desde adentro de la Biblia, no de una manera instrumental, como dice ahí la presentación, la Biblia en la vida espiritual. Todos lo sabemos que es fuente, que es alimento de vida espiritual, pero hay otro nivel, un nivel más profundo, que es la espiritualidad que la Biblia nos transmite, la experiencia espiritual de hombres y mujeres de fe que vivieron también históricamente esa fe antes de Cristo y después de Cristo. Pongo ahí un texto que voy a leer, es un texto del Concilio Vaticano II, es un contexto de este documento sobre la palabra de Dios llamado Dei Verbum, y lo voy a contrastar con otro texto que va a aparecer a continuación, ya muy reciente, del año 2010, del Papa Benedicto XVI. Estos dos textos nos van a ayudar a entender esta distinción de la que estamos hablando y nos van a hacer entrar ahora sí de lleno a tratar de describir, de presentar los rasgos y características de la espiritualidad bíblica. Dice este texto: es necesario por consiguiente que toda predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella, porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos, y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. ¿Qué está diciendo este texto de Dei Verbum? Está diciendo es el lugar privilegiado, insustituible, indispensable que tiene la Biblia, la palabra de Dios, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Todavía no nos está describiendo algo sobre esa espiritualidad bíblica. Nos está diciendo que en nuestra vida espiritual es fundamental la palabra de Dios. Ahí también abajo pongo ya esta aclaración y este punto que es el que trato de dejar claro. No es tanto preguntarnos sobre el lugar de la Biblia en la vida espiritual. Eso es obvio, es la revelación. Y como es la revelación, es Cristo mismo, como dice San Jerónimo, no podemos omitirla. Yo me refiero a algo más cuando digo espiritualidad bíblica. Es si en la Biblia encontramos una espiritualidad concreta, una forma de vivir el ser religioso de cada uno, como hombre y como mujer. Si ahí hay también experiencias, hay también algunos, podríamos decir incluso hasta métodos, podríamos decir hasta pasos, rasgos de espiritualidad, que no tengamos que ir a buscarlos en otras tradiciones, que sepamos que ahí también encontramos un camino para vivir esta sed espiritual que forma parte de nuestra vida. Bueno, este texto de Dei Verbum todavía no da ese paso, lo enuncia, habla de un diálogo de amor, habla de un diálogo de amor entre Dios y sus hijos, habla que la palabra de Dios es eso, la Biblia es eso. Ya desde ahí nos está enunciando un rasgo, una espiritualidad como diálogo.
La Biblia posee una espiritualidad dialogal. Por lo tanto, la palabra, el coloquio, el diálogo con Cristo, con Dios, es un elemento característico, un rasgo característico de la espiritualidad bíblica. Si bien entonces Dei Verbum lo dice de paso, no dice totalmente en ello, pero unos casi, ¿cuántos años? Pues casi 50 años después. Otro documento de nombre muy parecido, Verbum Domini, que es del pontificado del Papa Benedicto XVI, vuelve a tratar el tema de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Y ahí él, ahora sí, entra de lleno sobre estos carriles, sobre estas bases y fundamentos que había dejado Dei Verbum. Y ahora sí, nos va a presentar algunos rasgos y características de la espiritualidad bíblica y que nosotros podemos asumir, podemos practicar, ojo, no racionalmente, no que lo sepamos decir de memoria, sino que los hagamos vida esas prácticas. Es triste ver, voy a una tradición oriental y veo una práctica que implica el silencio y que se llama el yoga y eso, y me traigo esa práctica y lo empiezo a realizar esta práctica. Bueno, si lo que buscas es silencio meditativo, en la Biblia encontramos también que el silencio meditativo es parte de la espiritualidad del hombre y de la mujer bíblico. Hay también ahí experiencias, hay también ejemplos para practicar, no simplemente para llevar a la razón como quien contesta un examen, sino para aplicarlos. Esto es simplemente un ejemplo, pero de algo que va a salir un poco más adelante. Esta exhortación, Verbum Domini, tiene un apartado que se titula hablar con Dios, o hablar a Dios con sus palabras. Esta frase es una frase muy sugestiva, porque lo que está diciendo es que la Biblia también es una forma de orar, es también una metodología, es un camino de oración, de relación con Dios. Este hablar con Dios con sus palabras nos invita a sumergirnos en ella mediante una lectura que nos lleve a ese diálogo, a esa comunicación. Ojo que no estoy hablando de lectio divina, porque la lectio divina es también algo racional y es triste porque a veces el principal defecto de las lectio divinas que hacemos en las parroquias, en los círculos bíblicos, que hacemos en las comunidades, se convierte simplemente en un comentario del texto, un comentario más así medio exegético, de palabras, de términos, meramente racional, intelectual, y no llegamos a la parte del silencio, la contemplación, la oración, de ese empezar a hablar con Dios con sus palabras, hablar con Dios con la Biblia, hacer la oración. Muchas veces esos círculos de lectio divina son simplemente una clase de Biblia sobre un texto bíblico. Este apartado tiene estas frases que quisiera leer, estos contenidos. ¿Por qué? Porque pues no puedo yo decirlo mejor y creo que para explicarlo es más conveniente ver las palabras literales. La palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Pensamos espontáneamente en el libro de los Salmos, donde se nos ofrecen las palabras con que podemos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida en coloquio ante Él y transformar así la vida misma en un movimiento hacia Él. Fíjense todo lo que está diciendo de rasgos de espiritualidad bíblica. ¿Qué es la espiritualidad en la Sagrada Escritura? Es diálogo, es coloquio, un coloquio con Dios, es hablar con Él. Oiga, padre, pero van a pensar que estoy loco, van a pensar que estoy hablando solo.
entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre ahí que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, Jesús nos invita a buscar esa intimidad, ese cuarto interior, ese espacio. Puede ser un rincón en la casa, puede ser una terraza, puede ser un rincón en un patio, en un jardín, puede ser una banca en una plaza, en el atardecer, en el anochecer. Ahí entra en coloquio una espiritualidad del diálogo con Dios. Ahora, también dice en movimiento hacia Él. La espiritualidad bíblica entiende nuestra vida como movimiento, un movimiento que tiene ritmos. Habíamos hablado de que el ritmo es una de las características de la espiritualidad, un movimiento diario, un ritmo diario, un ritmo semanal. Ese ritmo diario, ese ritmo semanal, lo voy haciendo oración porque mi vida está en movimiento. Y como todo diálogo, se va enriqueciendo con el movimiento. Vean cómo la Biblia nos muestra una forma de vivir nuestra espiritualidad, una espiritualidad muy particular. La llamaríamos nosotros una espiritualidad dialogal o de coloquio. En los Salmos, sigue diciendo este documento en esta diapositiva, en los Salmos en efecto encontramos toda la articulada gama de sentimientos que el hombre experimenta en su propia existencia y que son presentados con sabiduría ante Dios. Aquí se encuentran expresiones de gozo, dolor, angustia, temor y ansiedad. Esperanza, me lo brinqué. Vean otro elemento, una comunicación, un diálogo, un coloquio que también es afectivo, que es emotivo. Quizás no voy a alcanzar a ver el día de hoy el texto que tenía pensado, pero si lo alcanzo a ver, vamos a ver cómo en este texto es un texto del primer libro de Samuel. Es el texto de la oración de Ana, la oración de esta mujer, Ana. Y en ese texto se nos describe cómo va haciendo oración Ana. Y encontramos ahí un ejemplo de la espiritualidad bíblica, la espiritualidad de esta mujer, cómo vivía esa fe y esa relación con Dios desde su ser mujer. Y ahí vemos algo de esto que dice el documento. Vemos cómo ese coloquio y ese diálogo es también una apertura emocional, afectiva. Son también los sentimientos. Como les decía, mucha gente piensa que orar es pensar, que rezar y orar es discurrir con la cabeza. Eso no es volcar el corazón, como dice Ana. Estaba vertiendo mi corazón hacia Él. Después entonces, en este tipo de textos, donde empezamos a descubrir cómo la Biblia nos presenta caminos de espiritualidad, formas de espiritualidad para llevarlas a nuestra vida. Además de los salmos, continúa diciendo ahí también el documento, además de los salmos hay también muchos otros textos de la Sagrada Escritura que hablan del hombre que se dirige a Dios. Y pone una lista, oración de intercesión, del canto de júbilo por la victoria, de lamento, en el cumplimiento de la propia misión, en pocas palabras, en las diferentes circunstancias de nuestra vida, en diferentes circunstancias y en diversos sentimientos, porque no sentimos siempre de la misma manera. Nuestros sentimientos son cambiantes y a veces nos ponemos a luchar contra ellos, más que integrarlos en nuestra oración. Intégralos en tu coloquio con Dios, intégralos en tu diálogo con Él. No los destierres de ello, más bien vuélvelos parte de. Vean entonces cómo es claro que la Biblia nos ofrece itinerarios de espiritualidad y que el propósito de estos temas que vamos a ver a partir de la próxima semana, de leer la Biblia en tiempos de pandemia, van por esta línea, van por la línea de considerar que en todas las circunstancias de nuestra vida podemos
hacer un diálogo con Dios a partir de lo que estamos viviendo. Vamos pues ahora a terminar leyendo esta última diapositiva que cierra este rasgo importantísimo, si no es que el más destacado de la espiritualidad bíblica. Así la palabra que el hombre dirige a Dios se hace también palabra de Dios, confirmando el carácter dialogal de toda la revelación cristiana. Una espiritualidad dialogal, una espiritualidad de la palabra y del coloquio. Toda la existencia del hombre se convierte en un diálogo con Dios, que habla y escucha, que llama y que mueve nuestra vida. La palabra de Dios revela aquí que toda la existencia del hombre está bajo la llamada divina. Aprendemos a ver en la Biblia cómo toda nuestra vida está atraída por Él, cómo la creación nos habla de Él y nos invita a hablarle a Él. Bueno, aquí nos detenemos, aquí terminamos esta presentación, ya empezamos a entrar en materia, a definir los rasgos de la espiritualidad bíblica. Que pasen muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Descarga en tu celular la aplicación apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Septiembre, mes de la Biblia. Por eso tenemos una serie de programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. No olvides al salir de casa usar siempre cubrebocas, lavarte las manos.